Ok, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor para que Él nos dirija en todo y que sea Él el que nos tenga guiando, nos esté orientando en lo que estamos viendo y que Él sea glorificado en eso. Así que vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios, por el amor tan grande e inmenso que tú nos has dado. Gracias te damos por tus misericordias y bondades. Y gracias te damos, oh Dios, por darnos el perdón en Cristo Jesús. Te pedimos que seas sobre nosotros y que seas tú, oh Dios, guiándonos y que seas tú, Señor, enseñándonos para poder aprender cada vez más y mejor tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús y descansamos en ti. Amén y amén. Hemos estado hablando del perdón, ¿verdad? Y estuvimos mencionando algunas cosas sobre el perdón. Permítame nada más para ubicarme en el sistema. Ok, voy a pedirle al hermano Eric que me ayude. No tuve el cable para poner entonces vamos a verlo allá. Estamos en la diapositiva 9. ¿Okay? Entonces, para que podamos ir viéndolo desde una perspectiva más clara. ¿Recuerdan? Esa es la 9. No, tiene que seguir la otra. Ahí estamos. ¿Qué es el perdón? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué es el perdón? ¿Perdón? No escuché, disculpen. ¿Hablan bajito o no me está funcionando ¿Ok? Es una decisión, ¿recuerdan? Y el perdón no es emocional, lo recordamos bien. Allí hay una parte que es el yo, que no es mi culpa, y allí hay unas excusas que regularmente usamos. Cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo indebido, cuando yo cometo un error con alguien, yo digo, bueno, es que yo sé que hago cositas malas, yo no soy tan bueno, no me voy a sentir mal. Entonces, tenemos 4 opciones. Ser responsable, tal vez sea responsable, un sentimiento un poquito más o menos, o voy a excusarme y digo, no soy culpable, o lo más común, es culpa de otros. Regularmente usamos los dos últimos. No soy culpable o es culpa de otros. Sé que hago cositas malas, pero es que esa persona, lo que hizo conmigo, eso no tiene perdón de Dios. Dios lo perdone porque yo no, ¿verdad? Decimos. Y está la otra excusa de por sí soy mejor que otros. Yo no soy tan malo, yo hago cosas buenas, yo ayudo a la gente que anda en la calle, yo ayudo a las personas que tienen necesidad. Yo no soy malo, me porto muy bien. Es culpa de otros que pasen las cosas que están pasando. También se dice, yo hago muchas cosas buenas, yo soy una persona que realmente estoy haciendo las cosas mucho mejor que otros, así que yo tengo la justificante en medio del problema, yo tengo una justificación porque yo hago muchas cosas buenas. Y la frase más común, y quizás es la frase más trillada, pero es una de las muy usadas, es que así soy, ¿verdad que lo hemos usado en algunas ocasiones? Es que así soy, esa es mi forma de ser. Y nosotros lo que hacemos es, no soy culpable, el culpable es otro. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? ¿Cuántos son culpables? Todos. Aquí no hay ningún inocente. El primer principio del perdón es que yo soy culpable. Vamos a la siguiente diapositiva, en la 10. Allí tenemos lo que es ser culpable, ¿verdad? Ahí Levítico 5:17, ¿recuerdan? Una persona que peca, según Levítico 5:17, sin saber que era malo, no está eximido del juicio. Usted puede decir, es que yo no sabía que Dios prohibía eso.
Bueno, ahí está escrito. El principio de la ley es que usted tiene que conocerla. Ese es un principio de la ley, es su obligación conocerla. Y si usted no la conoce, no lo exime de la responsabilidad bajo la ley. Ahora, por eso tenemos que recordar que hay varios aspectos a tener en cuenta allí. ¿Se acuerdan ustedes de los 4 aspectos que reúnen el propósito del perdón para entenderlo? ¿Cuál era el primero? Un juez. O sea, el perdón no funciona sin juez, porque no existe perdón si no hay condena. Yo no puedo perdonar si no tengo una ley que me diga que hice algo malo. Si la ley no existe, no tengo por qué pedir perdón, ¿verdad? El Señor dijo, por medio de Pablo, Él dijo que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, algunas personas antes de la ley de Moisés hicieron cosas terribles, como Abraham. Es el padre de la fe, pero él hizo cosas terribles. Si usted sí lee la vida de Abraham, es un hombre falible, con muchos errores, pero no había una ley que condenara las cosas que hacía. Pongo un ejemplo así básico. Recuerdan el caso de Agar, ¿verdad? Agar era la esclava de la esposa de Abraham. ¿Y qué hace Sara? Le voy a dar a mi esclava a Abraham. La pregunta es, ¿cómo se sentía Agar? ¿Qué estaban haciendo? Es que eso era permitido y Dios por eso lo permitió. No, no es que Dios lo permitió. La Biblia es bien clara en decir que pasó por alto los pecados pasados, porque no había una ley establecida. Pero era pecado, ¿ok? Lo que pasa es que ellos no sabían la ley, por eso pasó por alto. Porque Abraham lo que hizo fue un abuso con una niña, con Agar. Y eso no lo presentan de esa manera nunca, ¿verdad? Siempre es que Abraham y la costumbre. No, si usted lee bien la historia, Agar llega a odiar a Sara y la odia con todo su corazón, y su hijo la odia a la familia y odia a Isaac. ¿Por qué los odia? Porque hubo un abuso. Es lo normal. Dios condenó a Agar por el sentimiento que tenía hacia Sara y hacia Abraham. ¿Alguna vez Dios le apareció a Agar y le dijo, estás mal con enojarte con Sara? No. ¿Sabe qué le dijo Dios a Agar? Vuelve a tu casa y sé sumisa a tu señora. Pero nunca le dijo que los sentimientos de ella estaban mal. Porque cuando sucede algo como lo que le sucedió a Agar, es muy normal que eso pase, y eso no es una condenación, o sea, no es que la persona está mal. ¿Cuál ha sido el problema del concepto del perdón? Que tenemos una víctima y tenemos un victimario. El problema es que siempre acusamos a la víctima, nunca al victimario. Siempre buscamos a la víctima. ¿Han visto una madre soltera? En la madre soltera, ¿quién es la que más sufre? La madre. ¿Y qué pasa con el padre? ¿Verdad que casi no decimos nada? Hablamos de la muchacha, decimos que, vea lo que hizo. ¿Y el papá? Es igualmente responsable. Pero nosotros tenemos una mente que separamos y juzgamos y no estamos guiándonos bien. Por eso la importancia del juez. Hay un juez, hay un deudor, hay una sentencia y hay un pago. Entonces yo tengo que cumplir esos 4 pasos para poder perdonar a alguien. Y cuando una persona sufre, como el ejemplo que les puse de Agar, sufre un abuso, hermano, no es pastoralmente correcto decirle a esa persona, usted tiene que perdonar y dejar de sentir lo que siente. Eso es imposible. Porque hay un proceso de emociones. Ella puede perdonar y es su deber hacerlo para ser libre. Pero las emociones, los sentimientos, el dolor, la angustia, hermanos, eso no se va de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso y lo vemos con Agar. Léase la historia de Agar ya con esa perspectiva. No la lea como Abraham fue que falló en la promesa. Sí, hizo todo eso, pero póngase en los pies de Agar. ¿Cómo hace para perdonar a Abraham? ¿Y cómo hace para perdonar a Sara? Porque ella era una esclava. Y un concepto que ha habido es que los esclavos no sienten. Ese era un concepto que tenían, que son cosas, no eran personas. En la siguiente diapositiva tenemos la solución. Y hay 2 aspectos.
El primero es reconocer la verdad. Hay un lado negativo y hay un lado positivo. Siempre hay un lado negativo y hay un lado positivo en el aspecto del perdón. Cuando nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar un problema, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el lado negativo. ¿Dónde hubo pecado? No sé si hay alguien en la puerta que pueda abrir. No sé si, uno tiene que pensar, ¿dónde hay pecado? ¿Dónde fue que estuvo el pecado? Entonces, viene la pregunta nuestra: ¿fui yo quien hizo el problema? ¿Fui yo quien generó el conflicto? Si yo generé el conflicto, cuando yo voy en oración y Dios me dice, no, Carlos, usted fue el que empezó el conflicto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir perdón. Pero si yo no hice el conflicto y yo orando le dije, Señor, pero es que no fui yo quien empezó el conflicto, ¿cuál es mi deber entonces? Lucas capítulo 7, si no me equivoco, vamos a ir allí. Ya les digo si es ese el pasaje. El Señor Jesús nos comienza a hablar sobre algunos aspectos del perdón y voy a tratar de explicar cuál es la idea del Señor allí. No es 7, es 17 creo. Sí, es del 17. 17 del 1 al 4, ahí nos habla del perdón. Pero usted va a ver algo que quizás nunca ha oído en una iglesia y nunca ha oído de un pastor. Le voy a decir algo que probablemente le va a dar vuelta a la cabeza. Así que no se asuste mucho. Dijo Jesús a sus discípulos, versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos. Siempre van a haber conflictos en la vida, siempre van a haber problemas en la vida. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de quienes, de estos pequeñitos. Está hablando del niño que se puso al frente en los versículos anteriores. Él está hablando de un niño, está en Mateo 18, 6, ahí está toda la historia, usted puede leerlo. Pero en este pasaje, cuando él dice eso, viene al versículo 3 y la primera frase es una frase comprometedora. Y esa primera frase no va dirigida a nadie más que a usted y a mí de manera directa. Mirad por vosotros mismos. Cuando hay un tropiezo, cuando hay un conflicto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar por mí mismo. Usted tiene un problema con alguien y alguien viene y lo trata mal, le hace una injusticia, lo trata de la peor manera y esa persona ni tiene consideración y usted sufre eso. Los pastores sufrimos mucho ese tipo de acciones. Y por eso lo digo, no lo digo solamente por teoría, lo digo por práctica. A veces vienen esas situaciones, ¿qué es lo primero que yo hago? No tengo que ver al individuo que me trata mal, sino yo tengo que verme a mí mismo. Y yo tengo que considerarme a mí mismo. Lo que me está diciendo me está doliendo, me está irritando, me está ofendiendo. Estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de lo que me dicen. Cuando yo hago la listita de todo lo que me afecta, yo digo, Señor, lo que yo siento no lo puedo evitar. Yo no puedo evitar enojarme cuando alguien me dice cosas. Señor, yo no puedo evitar sentirme mal porque me dijeron un par de cosas horribles y yo me siento deprimido, me siento angustiado, me siento triste. ¿Saben qué sucede en las familias? A veces, y espero que en nuestras familias no pase, pero muchos padres tienen la mala y el pecado en su boca, la mala costumbre de decirle a un hijo, no sirves, tan tonto eres, es que me salió más bruto que... Y empiezan a usar frases que eso va dañando el corazón del muchacho. Y sé que muchos de ustedes tuvieron padres que no supieron disciplinarlos. Conozco hijos, y ahí es donde viene el concepto de víctima y victimario. Los que son víctima regularmente comienzan a someterse al victimario. Y muchos hijos,
comienzan a creerse las cosas malas que dijeron los padres, que no servía, que era inútil, y comienzan a creérselo, y muchos caen en alcohol, en drogas, en muchos pecados. Hay hermanos en Cristo que viven apesadumbrados, tristes, porque siempre oyeron que no servían, que no hacían el esfuerzo, que eran vagabundos, que eran todo lo negativo. Por eso Jesús dice, mirad por vosotros mismos. Todo comienza aquí, todo comienza en el corazón. Y observe que dice, si tu hermano pecare contra ti. Ok, ¿recuerdan al inicio? Yo tengo un conflicto, yo veo qué es lo que me está pasando. Ahora, si yo no soy el culpable, ¿qué es lo que dice Jesús que tengo que hacer con mi hermano que me está hablando feo? ¿Qué dice el versículo 3? Si tu hermano pecare contra ti, ¿me quedo calladito para evitar el problema? No. Yo tengo que confrontar a mi hermano, porque él es el que pecó, no fui yo. Si yo no pequé, ¿por qué yo me tengo que quedar callado? A veces hay que quedarse callado, depende de la circunstancia. Más adelante, tal vez en otra sesión, vamos a ver qué hacer cuando una persona no acepta que está en un error. Muchas veces usted tiene mejor quedarse callado y dejarlo que haga todo lo que quiera y usted se separa de él. Pero en este caso, el propósito es que si alguien comienza a producir un conflicto, usted tiene que llamarlo y decirle, hermano, o papá, mamá, lo que me dijo estaba mal. ¿Verdad que está difícil llegar donde el papá y decirle, papá, lo que me dijiste estaba mal? Pero cuando somos hijos de Dios tenemos que aceptar que la gente peca, incluyendo los padres. Conozco a mucha gente y a muchos hijos que no quieren aceptar que los padres son malos o que han cometido cosas malas, porque son mis padres y yo no los voy a honrar. Pero si usted no acepta una realidad, usted va a vivir una mentira toda la vida. El hecho de aceptar que los padres se equivocan no es razón para deshonrarlos. Al contrario, es una buena razón para orar por ellos. Pero tenemos que entender que están mal. ¿Cuántos hijos oran por los papás para que Dios les cambie la vida? ¿Verdad que casi ningún hijo hace eso? Todos los hijos creen que los papás nunca hay que orar por ellos para que cambien sus vidas. Pero sí, los padres pecan. Y los padres necesitan oración de sus hijos cristianos para que puedan tener una vida mejor. Búsquese Gálatas capítulo 2, por favor, versículos 15 al 16. Ya vamos a volver a Lucas 17, no lo deje allí, solamente vamos a leer ese pasaje de una manera rápida. Gálatas 2, 15 al 16, dice lo siguiente: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el principio aquí? Observe el versículo 15. Pablo hace una separación entre judíos y pecadores. ¿Significa que los judíos no pecan? Y están en pecado ahorita. Y no aceptan a Jesucristo como Salvador. Y se burlan del Evangelio. Y he visto videos donde los judíos ortodoxos pasan y ven a un cristiano, ya sea evangelizando algo, y lo escupen. Le escupen la cara. Los judíos no quieren a Cristo, rechazan a Jesús. Son pecadores. ¿Pero a qué se refería Pablo? Al concepto judío de que los judíos no son pecadores y todos los demás sí. Pero en el versículo 16... al final él dice, nosotros, es decir, los judíos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Vea qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que no hay justo ni a uno. Si yo siento que soy mejor que otra persona, comenzó todo mal. Mi primer principio es, soy pecador también. Sí, me ofendieron, me trataron mal, pero yo también soy pecador. Yo puedo estar en la misma posición ofendiendo a otro, aunque nunca lo haya hecho. Somos capaces de hacer eso y muchas otras cosas. Vamos a Lucas 17 otra vez. Dice en el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice?
perdónale. ¿Y si no se arrepiente? Usted está viendo la pregunta tácita ahí. Porque él está hablando que usted lo perdona si se arrepiente. ¿Y si no se arrepiente? Usted no lo puede perdonar. Y le voy a explicar qué es lo que significa eso. No estoy diciendo que usted odie a alguien. ¿Se acuerdan la primera lección? ¿Qué es el perdón? Es un aspecto legal. Cuando yo tengo un conflicto con una persona y yo le hablo a esa persona y ella no quiere solucionar su vida, yo no puedo entablar la comunión con él. Porque el perdón es un aspecto legal. ¿Se acuerdan? Perdón es dejar libre. ¿Se acuerdan al monito que tenía la mano en el huacal, verdad? No quería sacar la manita de ahí por el maní. Micrófono. Aló, ahora sí. Entonces, el perdón es la capacidad de dejarle a... Ahora sí. El asunto es que el perdón es un aspecto legal. Y el perdón establece que una persona es libre de culpa. Eso es el perdón. Perdón es dejar libre de culpa a alguien. Cuando una persona le hace daño a usted y no quiere cambiar su actitud, usted no puede establecer otra vez comunión porque usted estaría jugando de juez. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted no puede llegar donde esa persona y decirle, no, todo está, dejémoslo por la paz. Hermano, usted no puede hacer eso porque él tiene un pecado. ¿Cómo es el perdón? ¿Recuerdan? Hay dos líneas de perdón. Ya lo hablamos la semana pasada. Hay un perdón horizontal y hay un perdón vertical. Usted delante de Dios debe perdonar. Señor, yo vengo delante de ti, me trataron mal, tal persona me trató muy mal y yo quiero perdonarlo y decido perdonarlo delante de ti. Ayúdame con las emociones y sentimientos. Pero Señor, esa persona no quiere cambiar, no quiere tener amistad conmigo. Te lo dejo a ti. Y usted le da distancia. Ese es el proceso. Porque usted no puede, como que si nada hubiese pasado, porque usted está dejando a su hermano, más si es un hermano en la fe, usted está dejando a su hermano seguir viviendo en el pecado sin haberse arrepentido. Recuerden que el arrepentimiento exige restitución. Usted tiene que restituir. Ahora, si yo me arrepiento de mis pecados, yo no puedo restituirle a Dios, pero está Jesucristo para hacerlo. Por eso ahí tenemos a un corderito y a la cruz. Nosotros tenemos que ir a la cruz. Como hijos de Dios, Juan 1:10, pecamos. Pero el pecado violenta la comunión. A veces las personas tienen conflictos. Y los hermanos tienen conflictos. Pero hermano y hermana, no podemos dejar todo por la paz y que la gente y que todo siga normal, porque realmente no queda por la paz. Puedo decirlo que cuando usted dice, voy a dejarlo en paz, no voy a decirle más eso, el resentimiento queda en esa persona de manera permanente. Y cada vez que ve a esa persona, yo lo perdoné, pero es que ustedes supieran lo que me hizo. ¿Qué tiene? Resentimiento. Realmente no ha perdonado. Pero cuando usted perdona y lo deja a él con Dios, usted comienza a librar eso. Ahora quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. En las excusas del hombre, ahí tenemos 4. Un problema es que nosotros hemos visto a Dios siempre como un Dios castigador. Y no quiero dejarlos a ustedes con la idea del perdón en Lucas capítulo 17, porque nosotros a veces tratamos de esperar que Dios castigue al otro, que Dios castigue al que me hizo daño.
que Dios castigue al que hizo todo eso. Algún día Dios tiene que llamarlo a cuentas. Sí, Dios lo va a hacer, pero hay un detalle. Dios es castigador, pero también es un Dios perdonador. Y sucede que esa otra persona, con el pasar del tiempo, se da cuenta que hizo mal y va delante del Señor y pide perdón, y Dios lo perdona a él. Y esa persona después lo ve a usted y trata de hablarle, pero usted, como está resentido, dice: no, yo no le voy a hablar a ese. Ahora, ¿quién está en pecado? El otro quedó bien delante de Dios y yo estoy mal. Pero cuando yo hago una separación y yo digo: bueno, el hermano me hizo daño, Señor, queda ahí, yo voy a orar, yo lo perdoné, voy a luchar con mis sentimientos, mis emociones, porque usted tiene que separar eso. ¿Recuerdan? Separe el acto del perdón de las emociones. Las emociones no tienen que ver con el perdón. Usted va a sentir ira, enojo, rabia, de todo usted va a sentir cuando alguien le dice algo. Esos son emociones. Usted tiene que controlarlas, tiene que llevarlas dominadas a Cristo. Pero usted debe tomar una decisión. Yo lo perdono, lo dejo libre delante de Dios. Él es el que va a hacer eso. Señor, él no quiere arrepentirse. Bueno, dame la oportunidad de que en un momento él pueda hablar conmigo y yo pueda hablar con él y entablar otra vez la paz entre los dos. Entonces yo voy a orar, pero Señor, ya yo no me meto, esta persona no quiere nada conmigo, lo voy a dejar solito, pero yo voy a seguir orando por él. Pero como yo estoy orando, ansioso de perdonarlo, comienzan a irse las emociones. Comienza a dejar usted de lado todo lo que está mal, porque usted comienza a trabajar con usted, no con el otro. Y usted no va a estar piense y piense en el otro, sino en usted. Este sentimiento que tengo por esa persona, Señor, tengo que controlarlo, eso no está bien. Porque si yo no lo controlo, me voy a llenar de amargura, me voy a llenar de odio, de rencor. Ayúdame con ese sentimiento. Cada vez que lo pienso me revuelve el estómago. Señor, ayúdame a quitar eso. Y usted comienza a orar por usted. En consejería, yo siempre les digo a las personas que llegan con conflictos, y a veces, especialmente en los hogares, los padres, los esposos, a veces llegan con mucho pleito, ¿verdad? Sabe que en los hogares peleamos, es un hobby que tenemos, ¿verdad? Peleamos por cualquier cosa, pero algunos pleitos se hacen muy grandes. Y muchos padres llegan con esos conflictos, y yo lo que les digo es: van a empezar a orar, pero no ore por el otro. Usted no va a orar por su esposo, le digo a la esposa, y a él le digo: usted no va a orar por su esposa, usted va a orar por usted. Y va a comenzar a decirle al Señor: Señor, ¿en qué estoy fallando yo? Allí es donde comienza todo. Señor, sí, soy colérico. Es que me gusta gritar. Es que alzo la voz. Señor, es que yo no aguanto a mi esposa. Entonces comenzamos a decir lo que sentimos delante del Señor. Y Él comienza a trabajar conmigo. Hermano, usted se pone a orar: cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Hazlo diferente. Él no va a trabajar con la gente de allá, sino ha empezado a trabajar con el corazón acá. ¿Dónde comienza todo? Aquí, en mi corazón, en mi vida. Y yo tengo que decir: Señor, comienza a trabajar primero en mí para poder ayudarle a Él a cambiar. Y va a suceder que yo estoy orando, Dios me libera de la carga y la culpa, porque yo trabajé conmigo. Y cuando yo soy libre, entonces viene la otra persona, porque Dios ya habló con él, y él se arrepiente, y él quiere hablar conmigo, y yo estoy disponible para decirle: sí, hablemos, solucionemos esto. En los hogares, ¿por qué los pleitos nunca acaban? Porque nunca pensamos en nosotros mismos, queremos cambiar al otro. Y el perdón horizontal, yo comienzo a tolerar. Es que tengo que perdonarlo, qué pereza. Ese viejo tan torpe, ¿verdad? Que llega y hace tantas cosas y yo tengo que aguantármelo. Voy a tener que aguantármelo, el Señor me mandó a eso. Está mal el concepto. Yo tengo que comenzar a trabajar aquí. Señor, ayúdame que a pesar de que es intolerable, que es insoportable, a pesar de eso, ayúdame a tener un corazón de amor hacia esa persona. Ayúdame. Y usted comienza a orar por eso. Y Dios va a hacer el milagro en su vida, Al otro le toca arrimarse a Dios por separado. Porque, hermano, yo no puedo santificar a nadie. Yo no puedo cambiarle la vida a nadie. ¿Qué hago con los impíos? ¿Qué es lo que usted hace con los impíos?
Usted comienza a orar por un inconverso y usted le dice: Señor, esa persona no te conoce. Dame palabras, dame la gracia, dame la oportunidad de sentirme, que Él se sienta bien conmigo. Haz que yo pueda ser un buen canal de bendición. ¿Por qué no oramos igual por nuestros esposos y por nuestras esposas y por sus esposos? ¿Por qué no oramos así? Señor, quiero ser un canal de bendición para mi esposo, para mi esposa. Yo quiero ser de bendición. ¿Dónde comienza todo el proceso del perdón? Aquí, hermano. No en el corazón del otro. Es en mi corazón, aquí es donde comienza. Nosotros siempre tenemos la idea de un juez airado y actuamos igual. Yo ayudo a mucha gente: no haga eso porque Dios se enoja, y si Dios se enoja lo castiga. Y los niños se forman en que Dios solo castigos y castigos y castigos, y todo el mundo le tiene miedo a Dios, pero nadie le tiene la honra y el respeto como padre. Es un padre amoroso. Si no fuera amoroso, no estuviéramos sentados aquí. ¿Cuántas veces pecamos esta semana pasada? ¿Cuántas veces dijimos algo que no debíamos haber dicho? Vimos lo que no teníamos que haber visto, o escuchamos lo que no teníamos que haber escuchado, y aún así el Señor no nos ha dicho nada, y usted ha venido a adorar, ha venido a cantar, usted ha venido a pedirle perdón, y Él está dispuesto a hacerlo. Es un Padre amoroso. Hay que cambiar el concepto de la perspectiva del castigo. Hermanos, no podemos enfatizar una cosa y dejar la otra. Dios es un Dios de perdón, pero yo tengo que aprender a disfrutar su perdón si quiero perdonar a otros. Ese es el conflicto del perdón, porque, hermanos, el perdón es una gracia y nosotros no tenemos gracia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a Jesús para que me llene de gracia y yo pueda perdonar a mi esposa, o puedan perdonar al esposo, a los hijos, a los padres. Hay padres que han hecho cosas espantosamente horribles, pero los hijos tienen que perdonar. No estoy diciendo que no sientan, por ellos mismos deben comenzar. Señor, yo necesito soltar eso. Eso es el perdón, soltarlo. Sí, me hicieron daño, lo reconozco. Sí, me trataron mal, pero Señor, yo tengo que estar bien. ¿Saben cómo es el juicio de Dios cuando usted llega a Cristo? Cuando yo llegué a Cristo, ¿cómo fue el juicio de Dios? Cuando yo creí en Jesucristo, yo me arrepentí de mis pecados. Y yo me arrepentí de todo lo que hice y acudí a Jesús. ¿No es cierto que eso lo hicimos todos? ¿Saben qué hizo Dios Padre? Cuando yo llegué arrepentido, Dios Padre me mira y dice: usted es culpable. En usted no hay nada limpio, en usted no hay nada inocente, usted solo se merece el infierno. Pero Jesús murió por ti. Él es el sustituto. Dios nunca me quita la culpa, en el sentido de que Él dice: no, pobrecito, voy a pasar. No, Él toma la culpa mía y se la cargó en Jesús. Y Él sufrió todo el castigo, porque todo pecado debe ser castigado. No hay opción. Lo que pasa es que Jesús lo llevó en la cruz. Y no hemos visto que el perdón de Dios no es que yo soy tan bueno que ya cambié y me hice mejor. No, yo era perverso. Pero vino alguien que tomó todo eso malo, se lo puso en sí mismo y sufrió el peso de la cruz. Ahora, a esto Dios nos dice que usted y yo somos culpables y nuestro perdón es un acto de la justicia y del amor de Dios. Ahora, usted, cuando tiene un conflicto con alguien, ¿recuerdan Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y dónde va a imitar a Dios? En el perdón. ¿Cómo perdonó Jesús? ¿Cómo perdonó Dios? Aprenda cuál es el perdón de Dios para que lo aplique a su vida. ¿A quién ofendimos? Salmo 51:3. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A quién ofendimos? A Dios. Cuando yo le grito a mi esposa, cuando yo peleo con mi esposa, cuando usted lo hace con su cónyuge, piense en una cosa. Piense que es a Dios a quien usted le está gritando. Un día Samuel era el juez de Israel. Y al otro día Israel le dice: queremos un rey. Y se va Samuel todo triste. Es que me despreciaron a mí. ¿Y qué le dice Jehová?
no te están desechando a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Cuando usted como hijo de Dios sufre, primer punto es, a quien están ofendiendo es al que vive en usted. Si usted logra aprender que no es a usted realmente a quien están ofendiendo, es a Dios, usted puede llevar mejor la ofensa. ¿Cómo hacemos los pastores para aguantar ofensas? Saben, es muy difícil. A veces es complicado llevar cargas de gente enemiga, que no le gusta el evangelio, que no están de acuerdo con la enseñanza. ¿Cómo hacemos? Creemos firmemente que Jesucristo es el que está al frente nuestro. Él está aquí. Cuando alguien me grita, no es a mí. Yo digo, Señor, es a ti. Sí, a mí me dolió. Yo sentí que era para mí, pero tú estás allí. A ti te hicieron eso. Y estuviste dispuesto a perdonar. Ayúdame a ser igual. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero perdonar. Yo no quiero dejar a la gente como que si nada hubiese pasado. Voy a orar para que se arrepientan de su pecado. El perdón tiene ese concepto. Si usted quiere realmente tener una vida donde el Señor sea glorificado, usted debe comenzar aquí en el corazón. ¿Qué tan parecido es a su Padre Celestial? Cuando sus hijos hacen una travesura, cuando sus hijos son desobedientes, ¿qué es lo primero que usted comienza? ¿Cómo comienza? ¿Con la ira y el enojo o con el amor y la corrección? ¿Qué es lo primero que usted usa como padre? ¿Cómo reacciona cuando un hijo desobedece? ¿Cuál es la primera reacción? Piénselo. Es igual que Dios Padre, porque estoy seguro que cuando usted desobedeció a Dios, no vio a Jesús bajar del cielo con un látigo a desquitarse. Le envió a alguien para decirle, cambia tu vida. Tú eres mi hijo, puedes cambiar. Puedes vivir mejor. No permitas que las consecuencias lleguen. Y muchas veces escuchamos eso y decimos, Señor, sí, voy a cambiar. No me castigues, voy a cambiar. Y el Señor evita el castigo. Pero muchas veces, tanto esposos como esposas, cuando uno de los dos falla o fallan los hijos, la primera reacción es enojo, ira, rencores y recuerdos. Siempre me lo has hecho, que siempre eres así. Y comenzamos mal a corregir a alguien y le llenamos el corazón de amargura. Recuerden que los niños y las otras personas son vasos que reciben lo que decimos. Mis palabras edifican o destruyen el corazón de alguien. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás juzgado. Las palabras. Y cuando lleguemos al cielo, por eso dice que toda palabra ociosa va a ser juzgada en el cielo. ¿Cómo estoy reaccionando yo cuando alguien me hace daño? La otra semana, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre la víctima y el victimario. ¿Cómo trato yo las acciones que me han hecho y las he arrastrado en el pasado? No sé si usted ha arrastrado algo en el pasado, del pasado. Conozco gente de 80 años que han arrastrado cosas que les sucedieron a los 5 años. Y toda su vida han vivido amargados por un dolor que no es mentira, fue muy fuerte, fue muy duro, fue angustioso. Pero hermanos, podemos ser libres si yo aprendo a mirar a Dios primero y a tratar con mi corazón antes de ver al otro y desearle el mal al otro. El perdón es un aspecto legal. Yo no soy juez. Y cuando alguien me hace algo malo, tengo emociones, pero yo no puedo hacer nada en contra de esa persona porque yo no soy juez. Hay un juez. Y entonces yo tengo que seguir los lineamientos del juez para yo estar libre y el otro se enfrentará a Dios. Pero yo tengo que comenzar aquí en el corazón mío. Las familias que han durado muchos años han estado en 2 palabras, solo en 2 palabras: amor y perdón. Ahora, no es necesario andarlo diciendo. Conozco gente que siempre pide perdón, pero nunca cambia.
Conozco personas que no dicen perdón, pero cambian. Usted tiene que cambiar. Ese es el propósito. Usted tiene que ser diferente. Si usted tiene a alguien que es complicado en su vida, no sea complicado usted en la vida de él. Comience a pedirle a Jesús darle a usted primero la paz, la tranquilidad y poder soltar, poder respirar. No trague ni se deje allí adentro todo aquello que le ha hecho daño en su vida. Usted puede ser libre si se lo entrega a Jesús. Póngase sobre sus pies y vamos a orar, y con eso pasamos a la siguiente parte. Gracias te damos, oh Dios, por este momento. Gracias por tu perdón, porque no somos responsables de los actos de otros. No somos responsables si otros no quieren. No somos responsables si otras personas viven en pecado y en maldad. Pero somos responsables si nosotros vivimos así. Y Señor, cuando alguien nos hace daño, ellos son culpables. Pero cuando yo tengo rencor en el corazón, yo soy culpable. Así que ayúdanos para no guardar eso, para poder soltarlo, para poder sentirnos libres. Y sobre todo, para poder sentirnos, oh Dios, en paz contigo, sabiendo que no tenemos ningún problema, que tú, Señor, en tu grandiosa gracia, nos ayudes a ser como Jesucristo, a poder hacer las cosas bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.